Hola, ¿qué tal? Comenzamos este espacio para acercarles la actividad de los últimos días en el Parlamento de Canarias. Hoy nos acompaña el recién nombrado diputado del Común, Rafael Llanes. Asegura que asume este nuevo cargo con una gran responsabilidad y que es necesario que los ciudadanos conozcan la posibilidad que tienen de presentar sus quejas ante esta institución, que pueden trasladarla incluso por WhatsApp. Dice que es el diputado de los más débiles y que una de sus banderas va a ser la igualdad. Esta semana se ha firmado la Declaración de Azores, donde los parlamentos de la Macaronesia han recordado que la cohesión es uno de los pilares para construir una Europa solidaria. Un documento que se ha rubricado durante las 9ª Jornadas Parlamentarias Atlánticas que se han celebrado en Azores. Empezamos ya este repaso a la actualidad parlamentaria con nuestro espacio de entrevista. Esta semana con el recién estrenado diputado del Común, Rafael Llanes. Sala de la Constitución 1812 y conocemos esta semana al nuevo diputado del Común que sustituye a Jerónimo Saavedra, el también socialista. Es Rafael Llanes, que ha sido alcalde de Güímar y es doctor en periodismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Llanes. Hola, buenos días. Un cargo que acaba de estrenar, decíamos. ¿Cuál es su primera impresión? Mi primera impresión es de una satisfacción enorme, pero sobre todo de una enorme responsabilidad, porque diputado del Común es la última puerta que tienen los ciudadanos cuando ven que la administración no es capaz de atender sus peticiones. El diputado del Común está definido por nuestro Estatuto de Autonomía como el defensor de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la comunidad autónoma, y además la persona que supervisa el funcionamiento de las administraciones públicas canarias en relación con esos derechos fundamentales. De hecho, en otras comunidades autónomas se conoce al diputado del Común como el defensor del pueblo. Defensor del pueblo, en Cataluña Síndic de Greuges, hay diversos nombres, ¿verdad? Pero en España y en muchos países latinoamericanos, defensor del pueblo. Como defensor del pueblo, el ciudadano muchas veces no sabe muy bien cuáles son los caminos que tiene que recorrer, hacia quién se tiene que dirigir, cómo son las vías por las que el ciudadano se dirija, en su caso, al diputado del Común. Sí, hay algo curioso, y es que cuando me nominan como candidato, muchos amigos me llaman para felicitarme y algunos de ellos me decían: oye, Rafa, ¿y qué es eso de diputado del Común? ¿Sabían que Jerónimo Saavedra estaba allí? Pero no sabían exactamente. Muy bien las funciones, efectivamente, no conocían muy bien cuál es la figura, qué es lo que hace. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por mis antecesores, pero vamos a tener que continuar en esa línea, ¿no? El defensor del pueblo es el organismo al que se puede dirigir cualquier ciudadano, independientemente de su condición ni edad. Un niño puede dirigirse al diputado del Común, una persona que no tiene su documentación en regla también puede hacerlo, cualquier persona puede hacerlo. Es gratuito, no es necesario un abogado, un procurador, directamente. ¿Cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer personalmente. En las oficinas tenemos sede en las 7 islas. Puede hacerlo por fax, puede hacerlo por nuestra página web, por correo electrónico, puede hacerlo a partir de dentro de muy poco, que lo vamos a poner nosotros por primera vez, por WhatsApp. Incluso por WhatsApp. Incluso por WhatsApp. Servicio, atención directa. Y además vamos a poner, estamos trabajando en ello, vamos a poner un teléfono centralizado donde que se va a recibir la llamada de todos los lugares. Es decir, hasta ahora las personas de Lanzarote llamaban a la oficina de Lanzarote y la del Hierro a la del Hierro. No, aquí vamos a centralizarlo para a continuación hacerlo ágil, ya que esas quejas las vamos a llevar a los diferentes técnicos que son los que informan sobre la viabilidad de esas peticiones. Y quería señalar algo también. ¿Sobre qué no puede actuar el diputado del Común? En primer lugar, sobre conflictos entre particulares. Solo los particulares
individuales o colectivos, con la administración de la comunidad autónoma. Siempre con la administración. Bien, no entre privados. Y, en segundo lugar, tampoco puede actuar si ya hay sentencia judicial sobre ese asunto o está en proceso judicial. Usted se ha comprometido a actuar con absoluta independencia y también imparcialidad en el cargo que va a ocupar a partir de ahora, bueno, que ya ostenta. Bueno, realmente es una exigencia legal. El diputado del Común no puede tener militancia política. Naturalmente, el hecho de no tenerlo es una cuestión formal. Realmente es un compromiso ético con la actuación imparcial, ya que el diputado del Común va a supervisar las administraciones que están gobernadas por todos los partidos, incluido por aquel en el que yo he estado durante 30 años y en el que ahora no figuro. Es un compromiso ético de actuación por encima de cualquier otra condición, respetar y defender los derechos de los ciudadanos. Le decía que antes de la entrevista que no ha sido fácil llegar al cargo, ha habido varios procesos, se ha retrasado en general no solo la renovación del diputado del Común, sino de los demás órganos dependientes del Parlamento. Ya este pasado viernes han tomado posesión de sus cargos también en la Audiencia de Cuentas y en el Consejo Consultivo. ¿Ha sido arduo el camino hasta llegar aquí? Sí, en un principio había un acuerdo de 3 fuerzas políticas que al final no fraguó. Y lo que en un principio fue un fracaso, al final se convirtió en una oportunidad para que dialogaran todos y finalmente ese acuerdo unánime o casi unánime del Parlamento, más que mérito del candidato, es mérito de los grupos políticos que han posibilitado, con el diálogo constante, con la generosidad entre ellos, llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Fundamental que la comunidad autónoma se dote de aquellos instrumentos para que la democracia funcione en plenitud. La verdad es que es una alegría ser apoyado de los 59 diputados, 58 me dieron su respaldo, pero más que la satisfacción, en mi pesa, como antes decía, la responsabilidad, porque mi trabajo, mi obsesión será no defraudar a ninguno de los parlamentarios que ofrecieron su apoyo a esta candidatura. Bueno, hablamos de 58 diputados, 59 en este caso, porque no estaban los 60, y es la representación que estaba ese día en la Cámara Autonómica, aquí en el hemiciclo. En cualquier caso, ya en el informe de 2017, que presentaba Jerónimo Saavedra justo antes de despedirse, hablaba de un aumento de las denuncias. Eso es positivo, ¿no?, para el diputado del Común, para una institución como esta, que vayan aumentando, decíamos, ese contacto entre ciudadanos y el cargo. Naturalmente, y ahí es fundamental lo que al principio decíamos, es necesario darlo a conocer, es necesario que las personas sepan que tienen esa posibilidad de esa puerta donde tocar, porque claro, la puerta del diputado del Común, ¿quién la toca? Los más débiles. Las personas poderosas, las personas que tienen recursos, tienen dinero para ir a un abogado, ir al juzgado y sobre todo, aparte de recursos, tienen tiempo para esperar por esa sentencia, tranquilamente. Las personas más vulnerables no tienen recursos y tampoco tienen tiempo. Necesitan esa solución ya. La institución tiene muchas quejas sobre las ayudas de dependencia, que no llegan y hace falta ya, no hace falta para dentro de 6 meses, hace falta ahora mismo. La PCI, muchas ayudas sociales. Claro, la mayoría están relacionadas con necesidad de ayudas sociales. El diputado del Común es el diputado de los más débiles, es el diputado de los pobres. Los otros no van al diputado del Común. Pero quería añadirte además que el diputado del Común, además de responder a las quejas que vienen de los vecinos, hay una segunda actuación que hace el diputado del Común, que es actuar de oficio. Es decir, cuando el diputado del Común conoce que hay una vulneración o la posibilidad de una vulneración de un derecho fundamental, ahí va a actuar de oficio. Y lo hace de 2 formas. Una, por los medios informativos, por ustedes, que continuamente vemos en televisión, en radio y en prensa que hay personas que son desahuciadas, hay personas que se les corta el agua, se les corta la luz, hay personas que tienen problemas por una dependencia que no llega, muchas veces salen en los medios informativos. Bien, pues,
Cuando tengamos ese conocimiento vamos a actuar. Y hay una segunda forma de actuación directa del diputado del Común, y es haciendo estudios sobre realidades sociales. La bandera del diputado del Común en este mandato va a ser la igualdad. Es decir, la sociedad no puede, en el siglo XXI no podemos permitir que la sociedad margine a la mitad de sus miembros, a las mujeres. Por tanto, vamos a estudiar quién discrimina a las mujeres. Y le señalo algo. Mire, la administración pública no discrimina a la mujer, por supuesto que no. Pero la administración pública contrata muchas empresas privadas para que haga obras y servicios con dinero público. Bien, pues van a estar vigilantes pues en esa vamos a tarea. estudiar esas empresas. Y si esas empresas discriminan a la mujer, le diremos a la administración que está siendo incoherente. Porque si está pregonando que está en contra de la discriminación y luego contrata a una empresa que discrimina a las personas por razón de sexo, hay una incoherencia que debe ser corregida. Decía que ha habido más denuncias en 2017, el año pasado, pero también ha habido más respuesta de las administraciones. Esa ayuda de las nuevas tecnologías, esa introducción de más medios para acceder al diputado del Común, entiendo que también va a favorecer esa respuesta que esperan los ciudadanos por parte de las administraciones públicas. La administración pública va mejorando las respuestas a los requerimientos del diputado del Común. Yo cuando era alcalde me acuerdo de hablar con otros alcaldes de municipios y todos me decían que cuando venía un requerimiento del diputado del Común lo contestaban inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por la autoridad del diputado del Común? Bueno, pero sobre todo porque aquel requerimiento, aquella denuncia planteada por el diputado del Común tiene un informe jurídico detrás. Claro, que lo acompaña. Y lo acompaña y ahí es muy claro, ahí le dice, señor alcalde, este ciudadano tiene derecho a esta ayuda, a esta prestación, y usted, según la legislación, tiene la obligación de satisfacerlo. Y ante esa posibilidad, la administración, ayuntamientos, cabildo, comunidad autónoma, un dato importante, y es que de la comunidad autónoma, en 2 de las consejerías había habido un incremento importante en las respuestas de la administración. Es decir, esto es un camino que tenemos que ir recorriendo juntos. Yo creo que es bueno recordar la labor de mis 5 antecesores. El primer diputado del Común, don Luis Coviella, el otro día veía, está en la sede oficial esa foto, en un periódico, atendiendo a un ciudadano en su casa, en señal de protesta. Propia casa. En señal de protesta porque no le habían puesto ni despacho. Bien, desde ahí hasta hoy se ha recorrido un camino, claro. Un camino muy importante, y estas personas, don Fernando Jiménez, don Arcadio Díaz, don Manuel Alcaide y don Jerónimo Saavedra, pues han ampliado esa cobertura, le han dado prestigio a la institución y a mí me corresponde continuar en la misma línea. Pues si le parece, Rafael Llanes, nos vamos a ir a otro punto del Parlamento, nos vamos a trasladar para conocer un poco más a la figura de Rafael Llanes, no solo como diputado del Común. Muy bien. Rafael Llanes no ha perdido en absoluto el tiempo en estos años, porque además de escritor, que ahora nos contará más esa faceta, tiene un grupo de música en el que toca la batería. Cuénteme eso, porque es muy bueno, curioso. yo tengo 2 aficiones. Una es la literatura, escribir, y otra es la música. He tocado la guitarra muchos años y ahora toco la batería en un grupo de rock. Hacemos rock de los 80, de la movida madrileña. Y bueno. Que van a tocar pues estos días también, ¿no? Sí, tocamos de vez en cuando en cumpleaños de amigos. Hace 2 semanas tocamos en La Medida, en Weimar. Bueno, la verdad es que es una afición muy bonita. Que surgió además de tocar la guitarra, me decía, por una oportunidad o un Sí, inconveniente. Efectivamente, yo tocaba la guitarra en un grupo, a veces venía con nosotros a tocar Juan Fernando López Aguilar, y en una ocasión iba a venir y el batería le fue imposible, y yo, para cubrir el hueco, cogí la batería y vi que recordaba todavía de cuando tocaba hace muchos años. Y posteriormente pues compré una batería, o me regalaron una batería, mejor dicho, mis compañeros me regalaron una batería y ahora estoy en... Y ahora es el batería, ahora es el batería.
Usted quedó finalista del Premio Planeta, nada más y nada menos, sí, hace ya unos años, y ahora va a sacar su tercera novela, está en ello. Estoy terminándolo, justamente ahora. Le di un impulso importante antes de entrar en el Diputado del Común, porque ahora sí es verdad que no voy a tener tiempo. Es uno de los precios que tiene hacerse cargo de una responsabilidad como esta. Pero sí, efectivamente, en 2010 tuve la increíble suerte de que Chacaica estuviera elegida entre las 10 finalistas del Planeta, y para mí fue una sorpresa y una alegría inmensa. Bueno, pues a ver, esta tercera, al igual no está entre las 10, sino entre las primeras. Y otra cosa, el deporte, ¿tiene tiempo para todo? Ahora bueno, le va a quedar un poquito aparcado, a lo claro, mejor. Hasta ahora he tenido tiempo para todo. Muchas de estas cosas voy a tener que renunciar. Sí, yo hago deporte he hecho deporte todos los días. Hoy no he hecho, espero que esta noche pueda hacer, pero casi todos los días lo hago. De manera que el deporte, la música y la literatura son mis 3 aficiones. Pues le deseamos suerte en esta nueva etapa como diputado del Común, que además es un cargo bonito para cerrar una carrera política, una trayectoria política como ha sido la suya, importante, también de alcalde del municipio de Güímar en la isla de Tenerife y militante del PSOE, no sé desde qué edad, desde muy joven. Desde muy joven. Pero mira, el puesto de diputado del Común es la tarea más hermosa que puede tener una persona con vocación pública, porque es defender a las personas ante la administración. O sea, digamos que yo he estado toda mi vida defendiendo a la administración y ahora me paso a la otra parte, a defender al ciudadano. Pues muchísima suerte, Rafael Llanes. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted. Esta semana se ha firmado la Declaración de Azores, donde los parlamentarios de la Macaronesia han recordado que la cohesión es uno de los pilares para construir una Europa solidaria. Este documento surge tras 3 días de trabajo intenso en las 9ª Jornadas Parlamentarias Atlánticas que se han celebrado en la isla azoreña de Fayal. Los parlamentarios de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde reafirman así la necesidad urgente de fortalecer la cooperación de las regiones atlánticas para contribuir a que en sus respectivos territorios se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 de la ONU. Como hemos visto, una delegación del Parlamento de Canarias ha participado en esas jornadas. El primer acto de la agenda fue en la región autónoma de Azores, también anfitriona del encuentro, con una visita a la central geotérmica de Pico Bermelo en la isla de San Miguel. La central geotérmica de Pico Bermelo en la isla de San Miguel asume buena parte de la producción de energías renovables de la región autónoma de Azores. La instalación fue puesta en marcha en 1994. Un dato, solo en el año 2017 el 35% de toda la energía que se ha consumido en todas las Azores ha provenido de las energías renovables, con un papel muy importante de esta central de geotermia. Por tanto, el camino está ahí, el reto también, y es posible conseguirlo como Azores lo ha venido demostrando. La obtención de energía a través de medios no contaminantes es el objetivo número 7 de la Agenda 2030. La geotermia aprovecha el calor natural que transmite el interior de la Tierra. Conseguir una energía más asequible y menos contaminante no solo es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el número 7, sino que es un reto que tenemos que conseguir todas y cada una de las poblaciones de este planeta. La delegación del Parlamento de Canarias mantuvo encuentros con las principales autoridades del archipiélago portugués, como la presidenta de la Asamblea Legislativa, Ana Luis, o el presidente de la región autónoma Vasco Alves Cordeiro. Y esta semana ha tenido lugar también la primera reunión de la ponencia encargada del proyecto de ley de servicios sociales. Se trata de una de las iniciativas más importantes de la legislatura. Aspira a reordenar la prestación, establecer las competencias de las distintas administraciones y la financiación correspondiente para una normativa que comienza ahora su trámite parlamentario con más de 300 enmiendas sobre la mesa. Ha tardado más de 30 años en ponerse sobre la mesa, por eso queremos poner un calendario que sea ágil y porque es una ley que no puede esperar más. Cada uno ha aportado su visión, las enmiendas en base a su forma de entender, pero creo que la línea vertebral de la ley en ese sentido sí que va a haber unanimidad.
una ley de servicios sociales que por fin vamos a tener en Canarias 30 años después. Estaremos hasta final de año seguramente y serán muchas las reuniones que tengamos que hacer. Mañana y tarde hemos dicho que habilitaremos también porque es la ley más importante posiblemente de esta legislatura. Aquí nos importan más las personas que los terrenos y los asfaltos. El Grupo Popular presentamos 90 enmiendas, hemos hecho un trabajo yo creo que riguroso, de más del 80% del texto que aprobó el Gobierno en el proyecto de ley y hemos establecido pues algunas enmiendas que son unos hitos muy importantes. Por ejemplo, que Servicios Sociales tenga un presupuesto adaptado al derecho subjetivo y universal que crea. El Grupo Parlamentario Socialista es el que ha presentado menos enmiendas, 19 enmiendas, no porque no sea una ley interesante para nosotros. Tú puedes presentar enmiendas por cambiar una letra o puedes presentar enmiendas porque quieres cambiar títulos enteros. Estamos hablando de más de 300 enmiendas, a efectos reales casi 400 porque el Partido Socialista ha presentado 19, pero son capítulos completos, con lo cual pues estamos hablando de un trabajo muy importante que tenemos por delante y vamos a ver qué capacidad de consenso tenemos porque efectivamente estamos hablando de enmiendas de mucho calado. Canarias podría contar con una oficina antifraude que evite y persiga la corrupción. La idea parte de Podemos y el jueves el Gobierno y los grupos parlamentarios se han sentado para estudiar la propuesta. La propuesta la hacía Podemos al presidente de Canarias en el seno del Parlamento. Sacar adelante una oficina antifraude. Y Clavijo se mostró dispuesto a escuchar. Me parece bien, le recojo el guante y si nos molestia, convocamos una reunión. Yo creo que tenemos que estar todos. Y todos se han reunido este jueves. Gobierno y grupos parlamentarios se han sentado para empezar a hablar. Buscar herramientas, buscar instrumentos que ayuden no solo a prevenir la corrupción, sino también a sancionar la corrupción que se ha dado durante todo este tiempo en Canarias. Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de la legislación que tenemos, de las normas, porque tenemos audiencia de cuentas por un lado, comisionado de transparencia, Dirección General de Transparencia, para que no se solapen competencias y sea un órgano, cuando se cree, si se llega a crear, que sea efectivo, que sea eficaz y que sirva para luchar realmente contra esta lacra. Estudian ejemplos como el de Valencia, una de las comunidades que ya cuenta con oficina antifraude. La ley crea un estatuto de la persona denunciante, persona física o persona jurídica. Esa persona automáticamente recibe la protección de la agencia, que comienza por una asistencia jurídica y un asesoramiento permanente. El Gobierno ha emplazado a los grupos a una nueva reunión en julio, aunque no prevén que la ley pueda aprobarse en esta legislatura. El viernes tomaban posesión de sus cargos los nuevos miembros de la Audiencia de Cuentas y también el diputado del Común, Rafael Llanes, que ha sido propuesto para el cargo por el Partido Socialista. Los nuevos miembros de la Audiencia de Cuentas son Pedro Pacheco, Fernando Figuero, Gervasio Rodríguez, Elena Hernández e Inmaculada Saavedra. Los nuevos auditores afrontan un mandato de 5 años. La Audiencia de Cuentas es el órgano dependiente del Parlamento encargado de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable de las administraciones públicas canarias. Los órganos de control externo son claves para seguir avanzando con tal de asegurar la eficacia y la transparencia de las administraciones públicas. También el nuevo diputado del Común, Rafael Llanes, ha tomado posesión de su cargo. Llanes reivindicó la independencia del alto comisionado en el desempeño de su labor. Ser independiente de ninguna manera significa ser neutral. No seré neutral ante la brecha salarial entre mujeres y hombres. No seré neutral ante cualquier tipo de discriminación, ante la desprotección de los menores, ante el olvido de la Administración hacia las personas con discapacidad. El diputado del Común tiene como función defender los derechos de los ciudadanos de Canarias ante las administraciones públicas. Su actuación es confidencial y gratuita. Defensa de los derechos fundamentales y las libertades. Con la toma de posesión de Rafael Llanes finalizaba el mandato de Jerónimo Saavedra al frente de la oficina del diputado del Común de Canarias. Ahora se abre una nueva etapa para su sucesor, a quien Saavedra le desea todo lo mejor. Este viernes finalizó el mandato del quinto diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, que llegó al cargo en diciembre de 2011. Yo creo que hemos ido contribuyendo a que la satisfacción se haya incrementado y sobre todo el respeto a la institución igualmente se haya extendido.
Durante su dilatada carrera y hasta llegar al diputado del Común, Saavedra ha sido ministro, diputado, presidente del Gobierno de Canarias y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos últimas, como alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y como diputado del Común, son las que más próximas me he sentido al ciudadano. Y eso es lo que a un político difícilmente le llega, si no es a través de estas instituciones próximas. Porque ser parlamentario, ser ministro, ser presidente queda lejos. Uno firma, pero no sabe qué efecto va a tener en los ciudadanos, cómo lo van a acoger, no se percibe. Después de casi 40 años en primera línea política, considera que ya le ha llegado la hora de descansar un poco. No hay que decir todavía me queda un objetivo, ni de broma. Yo no he tenido tantos objetivos colocados en mi vida, han ido surgiendo y los he ido asumiendo y he tratado de responder a mis responsabilidades, pero no, ya tengo derecho a descansar. Con él termina una etapa que se abre ahora para su sucesor, a quien desea toda la suerte del mundo. El martes tomó posesión de su cargo José Carlos Naranjo como administrador único de Radio Televisión Canaria. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de administrador único del ente público. Acompañado por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, Naranjo asumió la gestión del ente y de sus sociedades mercantiles tras el acuerdo favorable de la Comisión de Control del Parlamento de Canarias. Naranjo habló tras la toma de posesión de cuáles serán sus prioridades. Con dos prioridades que ya estoy tardando en entrar en ellas, que es que la televisión canaria no entre en negro a partir del 1 de julio y la continuidad de los puestos de trabajo que de ella depende. La administración aquí, según la ley, la única función que tiene es que era el encargado de hacerle la propuesta, en este caso al Gobierno, una vez cumplimentada también el procedimiento de que la Comisión de Radio y Televisión del Parlamento le diera su visto bueno. Esa formalidad se ha cumplido y ahora es el administrador único quien tiene que empezar a buscar las soluciones. A pocas semanas de que concluya el periodo de sesiones, le hemos preguntado a los diputados sobre sus impresiones. Con numerosos objetivos encima de la mesa, no ha sido fácil consensuar algunos de los asuntos que se han debatido en la Cámara en el último año. El Pleno del Parlamento no estaba compuesto por más de 5 grupos desde la tercera legislatura, hace ya más de 20 años. Con la progresiva ampliación en el número de grupos, aumenta en paralelo la necesidad de negociación y consenso. Nosotros no vemos otra vía posible sino el diálogo. De hecho, somos solo 3 diputados y hemos tenido que hacer un gran trabajo de diálogo y de consenso para sacar también los asuntos que desde nuestra formación política hemos traído a esta Cámara. Esos periodos de mayorías absolutas donde tú podías pasar el rodillo y hacer lo que querías ya no existen. Ahora es un momento, en este momento hay 6 grupos y previsiblemente en el 2019 hayan al menos uno más. A mayor cantidad de actores participando en la dinámica parlamentaria, mayores son también las dificultades para alcanzar acuerdos unánimes. La renovación de los órganos del Parlamento puso a prueba la capacidad de negociación de los grupos. Desde Podemos planteamos que los acuerdos tienen que ser sentándose todo el mundo en la mesa y que no íbamos a entrar en los juegos que intentaron también hacer con nosotros en el caso de los órganos dependientes del Parlamento, de ofrecernos cositas en privado cuando no le había salido bien el pacto con el Partido Socialista. Un gobierno en minoría que lo que va salvando, ¿no? Que cuando tiene un escollo y le interesa cerrar el asunto con la oposición, pues se sienta. Y cuando no, pues bueno, están tirando como pueden, ¿no? En la medida en que se ha dejado al Parlamento actuar, a los grupos parlamentarios, se ha demostrado que se puede llegar al consenso. Cuando el Gobierno ha intentado imponer sus tesis, y hablo no de los grupos parlamentarios que apoya el Gobierno, sino el propio Gobierno, al final desvirtúa la posibilidad de llegar a ententes. Es verdad que hemos tenido algunas dificultades de consenso, como es normal, el caso de la Radio Televisión Canaria, que finalmente se ha podido resolver, la elección de los cargos pues de todos esos órganos del Parlamento, pero evidentemente yo creo que al final lo que se ha demostrado es que cuando nos ponemos a trabajar, cuando nos podemos hablar y cuando nos ponemos a negociar, por muchas dificultades que haya, pues al final somos capaces de sacar consenso y de trabajar. La tramitación del proyecto de ley de servicios sociales que ha llegado esta semana al Parlamento supone uno de los principales retos que van a afrontar los grupos hasta el final de esta 9ª legislatura.
Aquí terminamos nuestro repaso semanal de la actualidad de Parlamento. Pueden seguirnos como siempre a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web de rtvc.es. Hasta el próximo domingo. Que tengan una feliz semana.